Y qué bueno estar aquí, amados. Qué bueno estar aquí. Creo que no podíamos hacer nada mejor en esta hora que abrir la palabra de Dios y ver qué nos cuenta, ¿verdad? Y ver qué nos cuenta. El viernes comenzábamos, hoy es viernes, hace una semana justo, comenzábamos diciendo que la Biblia no es un libro antiguo. La Biblia tampoco es un libro moderno. Fíjense, simplemente la Biblia es un libro eterno. Y todas las verdades aquí contenidas son normativas para toda edad, para todo tiempo, para toda historia, y no pueden ser cambiadas a tenor de filosofías de turno, políticas, no. Dice la palabra de sí misma: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amados míos, esto es el ancla que nos asegura estabilidad en medio de las tormentas del mar. Esto es el faro que alumbra nuestro camino para que el barco de nuestras vidas llegue a buen puerto. Esto es el cayado que nos ayuda a andar por un camino difícil. Esto es el aceite que calma y sana nuestras heridas. Qué bendición tener la palabra de Dios, amados. Qué bendición. Les cuento una historia. ¿Les gustan las historias? Claro, a todos les gustan. Resulta que corría el año 1946 y entonces un pastor allá en la lejana Palestina andaba con sus ovejas y, llegada la noche, las recogió para llevarlas al redil, pero al contarlas le faltaba una. Fíjense, dejó las 99 y salió por el desierto a buscar la oveja perdida. El hombre llega a una zona de colinas y encuentra unas cuevas, ahí en medio de las colinas, unos agujeros. Intrigado, pensando que quizá la ovejita se cayó por el agujero, el hombre lanza una piedra y escucha un sonido como metálico, ¿verdad? Clink. El hombre intrigado desciende ahí al fondo de la cueva y encuentra unos cilindros de barro, unas vasijas de barro. Y dentro de las vasijas de barro había unos documentos que resultó ser que fueron unos documentos con un valor bíblico incalculable, porque eran copias muy antiguas de los originales en hebreo de la Biblia. Eran unos auténticos tesoros. Aquellas copias de la Biblia hoy en día se guardan en un museo de Jerusalén como uno de los tesoros bíblicos más preciados. Aquellos tesoros, amados, habían sido preservados por 2500 años en frágiles vasos de barro. Y entonces la palabra de Dios dice ahí en 2 de Corintios 4:7: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que podemos estar atribulados, agobiados, cansados, perseguidos, desamparados, pero nunca destruidos. Y usted y yo somos frágiles vasos de barro que contenemos un tesoro de incalculable valor, que es la presencia de Dios entre nosotros y la esperanza de Dios entre nosotros. Eso es tan importante, hermanos. Frágiles vasos de barro en los cuales Dios colocó un tesoro de valor incalculable. Le cuento algo: Dios es un artesano. Un artesano no hace producciones en serie. Cada pieza es única, especial y con el valor de lo irrepetible. Cada uno de ustedes fue creado por Dios de una forma única y especial, y usted tiene el valor de lo irrepetible. Cada uno de ustedes
son personas, hombres, mujeres y niños, especiales para Dios. Muy especiales. Dios le conoce por nombre, apellido, Dios sabe su historia, Dios tiene un molde de Pedro, de Juan, de María, de Roberto, de Ana, tiene un molde perfecto y Él poquito a poco va a ir modelando el barro de su vida hasta conseguir la forma que Él quiere, porque Dios no terminó su obra en usted, ¿verdad? Ustedes son muy especiales para Dios, amados. Que nadie les engañe. No se crean ustedes las mentiras del enemigo, pensando que son poca cosa, pensando que fulanito o este otro o el de allá tiene más que ustedes, o tiene más formación, o tiene una carrera, o tiene un gran trabajo. No, no, amados. Ustedes, cada uno, son especiales para Dios, porque Dios les hizo a ustedes con sus propias manos y son muy apreciados para Dios. Hay una palabra ahí en Isaías. Estos días yo sentía que este versículo es para todas las iglesias manantial de bendiciones. Es un texto que yo compartí el lunes y que el Señor me lo revelaba especialmente para ustedes, ¿verdad? Dice así, Isaías 54:2: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, pero me quedo con lo final. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Cuando yo era jovencito, íbamos con mi papi, allá en España, en Asturias, íbamos con mi papi de camping. Teníamos una carpita de lona y mi papá montaba la carpita y resulta que la carpa tenía unas cuerdas que se tensaban y entonces se enganchaban en unas estaquitas de madera que había que clavar firmemente en la tierra. Papá nos daba a nosotros las estaquitas de madera y un martillo muy grande también de madera para que nosotros claváramos las estacas en la tierra. Claro, luego tenía que ir él para clavarlas bien a fondo porque no teníamos toda la fuerza. Pero él nos daba el privilegio de que fuéramos nosotros quienes claváramos las estacas. Cuando la palabra dice, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, se está refiriendo, amados, a la carpa que es la iglesia, que tiene que ser afirmada y arraigada por cada uno de ustedes como estacas firmemente arraigadas. ¿Saben por qué les digo esto, amados? Porque la responsabilidad de que esta iglesia salga adelante no es de los pastores, es de cada uno de ustedes, porque todos ustedes forman el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y cada uno de ustedes tiene que constituirse en una estaca que esté firmemente arraigada, porque cuando las estacas están firmemente arraigadas, la cuerda está tensa, la lona, la carpa que es la iglesia, está bien arraigada, y cuando soplen los vientos contrarios no se la va a llevar, porque tiene estacas firmemente arraigadas. Por eso, amados, la responsabilidad que usted tiene en su hogar es importantísima, porque su hogar y usted mismo es una estaca fundamental para que la cuerda de la carpa, que es la iglesia, esté bien tensa, bien afirmada y por lo tanto no sea batida por los vientos contrarios. Claro, esto también nos eleva el sentido de responsabilidad. ¿Saben por qué? Porque usted, como hijo de Dios, como hija de Dios, cuando sale por las puertas del templo y llega a su casa, lo que usted hace en su casa tiene repercusiones en la iglesia. De pronto uno se cree que, bueno, fuera de la iglesia, portándome bien, más o menos puedo hacer lo que quiera, que no. Todo lo que usted hace, bien o mal, fuera de las puertas del templo,
repercute en la iglesia por una razón muy simple, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Cuando un miembro se goza, también todo el cuerpo se goza. Por tanto, todo lo que hacemos fuera de las puertas del templo, en el contexto y la realidad de nuestros hogares, en nuestra labor como padre, madre, esposo, esposa, hijo, hija, todo lo que pensamos, todos aquellos pecados en los que caemos, y mire, cada día pecamos, cada día el creyente peca de pensamiento, obra u omisión, y cada día hay que acudir al trono de la gracia para pedirle al Señor que nos perdone. Y Él nos asegura que si nos arrepentimos nos perdona. ¿Saben por qué? Porque dice la palabra: el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Dice el que ande, no el que ya llegó, porque nadie es perfecto y de vez en cuando caemos, tropezamos, el Señor lo sabe. A Él no le importa tanto que usted tropiece, que sí le importa, pero le importa sobre todo que usted se levante, se sacuda el polvo, aprenda del error cometido y continúe adelante. Esa es la línea. Pero tienen que tener, amados, mucho cuidado, porque su responsabilidad como creyentes es vital para la estabilidad de la iglesia. Claro, bajo esa premisa de que cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele, entendemos que cuando un creyente comete o persevera en un pecado, eso acaba trayendo maldición a la iglesia. Claro, y con esto yo no quiero de pronto crear en ustedes un sentimiento de culpa, no, pero sí que ustedes sean bien conscientes de la responsabilidad que tienen si es que se llaman cristianos, y lo son. Hay una alta responsabilidad que cumplir. El pecado personal afecta siempre a la iglesia. Recuerden el caso de Acán, que era uno de los guerreros de Josué, y en una batalla resulta que Dios les había dicho que no tenían que tomar del botín del pueblo que habían conquistado, pero Acán sí tomó del botín, un manto babilónico y no sé qué, una corona de oro, y saben, lo escondió bajo su carpa, lo escondió bajo su tienda, y finalmente el pueblo perdió la batalla, porque el pecado de uno acabó afectando a todo el cuerpo. Por eso, amados, no hay que esconder nada bajo la carpa. No hay que esconder nada. Dios pide que seamos claros delante de Él, no perfectos, pero sí claros y sinceros. Salmo 52, mas yo como olivo verde ando en la casa del Señor. Y así tenemos que ser usted y yo, amados, como olivos verdes, como ramas moldeables que el Señor puede llevar para un lado o puede llevar para otro, porque tenemos este vaso de barro, ¿verdad? Tenemos este tesoro en frágiles vasos de barro. El barro es tosco, el barro es vasto en muchos aspectos. Y usted sabe que el tabernáculo, si no lo sabe le digo, el tabernáculo, la tienda donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo, estaba recubierta por encima con unas lonas que estaban tensadas por unas cuerdas que estaban afirmadas en la tierra como estacas. Había una lona que era como azul, simbolizando la gloria celestial. Había otra lona que era de color rojo, hablando de la sangre de Cristo que limpia nuestros pecados. Pero la última lona era de piel de tejón. ¿Tienen ustedes tejones aquí? ¿O no le dicen tejón? Quizá no. Bueno, el tejón es probablemente el animal más valiente de todos. Un tejón, un animal, no es muy grande, es poco más pequeño que un perro medianito, pero es muy fiero. Si atacan a sus crías, el tejón se enfrenta a los leones incluso, se enfrenta a las cobras, a las serpientes venenosas. Es un animal muy valiente, pero su piel no tiene tampoco mucho valor, es apreciado por su valentía. Y eso quiere decir que cada uno de nosotros, porque el tesoro está dentro, y nosotros somos ese vaso de barro que tiene un tesoro dentro. Y al igual que la piel de tejón quizá tampoco pueda tener mucho valor en lo comercial, usted y yo tenemos que ser valientes para llevar adelante la palabra de Dios mediante nuestro ejemplo, mediante la práctica de un buen matrimonio, mediante la realidad de ser buenos padres en nuestros hogares,
porque solo así Dios nos va a bendecir y Dios va a bendecir a la iglesia. Cuando traspasando las puertas del templo somos capaces de cumplir y de vivir en la iglesia lo que aquí se predica, lo que aquí se canta, lo que aquí se ora. Porque miren, de poco sirve que aquí se cante, que aquí se predique y que aquí se ore si traspasando las puertas del templo no cumplimos en nuestro primer sistema de relaciones, que es la familia, ¿verdad? Entonces tenemos que ser consecuentes tanto en lo que cantamos aquí como en lo que practicamos allí. Y cuando un creyente cumple lo que practica, se convierte en una persona íntegra. Y donde hay integridad, Dios envía bendición y autoridad. Bendición y autoridad. Pero sí, el barro es frágil, pero mire, el alfarero santo está empeñado en trabajar en el barro de su vida para conseguir el molde que él desea. Eso a veces duele, usted sabe. Bueno, Jeremías 18 nos habla del alfarero santo y de cómo la vasija que hacía en sus manos no estaba bien compuesta y la deshizo. Y de pronto hizo otra vasija. Y todas las pruebas por las que usted pasa, porque dice la palabra en Romanos que todas las cosas ayudan a bien a aquellos a los que aman a Dios. Entonces, todo lo que le acontece en su vida, aun aquello que parece una prueba sin sentido, como una enfermedad, como que de pronto usted se quedó sin falta de trabajo, como que discutió con su esposa y llevan mucho tiempo enfrentados, todo ese tipo de cosas, cuando estamos en el Señor y tenemos la madurez de ser sensibles a su voz, Él las utiliza para ir formando, para ir puliendo, para ir trabajando en el barro de nuestras vidas, para convertirnos en personas que no tenemos doblez, que no escondemos nada. Alguien que no esconde nada es una persona sincera. Y su pastor, que es historiador, mi buen amigo Diego, a lo mejor él sabe que en la Edad Media, cuando los artesanos que hacían figuras para la iglesia, figuras de santos, los artesanos tenían dos tipos de figura, porque de pronto el artesano de la madera, cuando labraba una figura, a veces le salía mal el corte y quedaba una figura con un hueco. Entonces el artesano cogía cera y tapaba el hueco. Luego lo barnizaba. Oye, aquí no pasó nada. La figura parecía que estaba bien, pero no estaba bien. Los artesanos que eran honrados vendían dos tipos de figura. Una con cera y otra sin cera. La que tenía cera es que tenía algún desperfecto y este había sido tapado y pulido con cera. La que no tenía cera era sincera, sin doblez, sin esconder nada, con la cara por delante. Y así usted y yo tenemos que ser en nuestra vida cristiana. Personas sinceras, que no escondamos nada, que no guardemos nada, porque el pecado tiene consecuencias para la iglesia, no solo para usted o no solo para su familia, ¿no? Y Dios quiere que usted lleve una vida en integridad. En integridad. Qué importante eso. Mire, ¿usted sabe por qué Dios escogió al pueblo de Israel para derramar sobre él la mayor de las bendiciones? Si no lo sabe, le digo ahora. Ahí en Deuteronomio, Dios dice: no por ser el más grande de los pueblos os ha escogido Jehová, sino por ser el más insignificante de los pueblos. Miren qué interesante. De pronto Dios no escogió al pueblo de Israel porque era un pueblo capaz, porque era un pueblo guerrero, no, por nada de eso. Era el más insignificante de los pueblos. ¿Sabe cuál era el futuro del pueblo hebreo? Levantarse, hacer ladrillos con barro y paja, recibir latigazos de los egipcios y acostarse. Esa era la historia del pueblo hebreo antes de que Dios decidiera derramar sobre ellos su bendición y convertirlos en la monarquía más grande de todos los tiempos. ¿Sabe? Por eso la Biblia dice que Dios prefiere las dos blancas de la viuda.
al sueldo del fariseo. Porque Dios, cuando usted lo poco que tiene lo pone en las manos del Señor, Dios obra el milagro. Y de poco, Él hace mucho. El único problema, amados, es que en realidad Dios no nos pide mucho. Nos pide todo. Todo. Y cuando tenemos la valentía de darle lo poquito que tenemos y lo poquito que somos, de poco, Él hace el milagro y lo convierte en mucho. Cuando el pueblo hebreo cruza el Mar Rojo, llega al desierto y todo el asunto, la tierra prometida, hubo un primer pueblo en la tierra prometida con el que tuvieron que enfrentarse. ¿Usted sabe cuál fue el primer pueblo, una vez cruzado el río Jordán, con el que tuvieron que enfrentarse? ¿Alguien lo recuerda? Jericó. Tuvieron que enfrentarse con una ciudad amurallada. Las murallas de Jericó eran tremendas. Claro, para eso en teoría se necesitaba todo el arte militar de la época, carros, catapultas, pero ellos no, el pueblo hebreo no tenía nada de eso. Si el pueblo hebreo eran un puñadito de esclavos que acababan de ser liberados de Egipto, no tenían nada de eso. ¿Sabe lo único que tenía el pueblo hebreo? Porque eso sí les gustaba cantar. Tenían unas trompetitas y sus propias voces. Pero qué cosa más impropia para derribar las murallas de una ciudad. Pero ¿sabe lo bueno del asunto? Que lo poco que tenían, por impropio que pareciera para derribar las murallas, lo pusieron en las manos del Señor, le creyeron a Dios. Y entonces Dios de lo poco hizo mucho, y con unas trompetitas, unas vueltas y unas voces, las murallas de Jericó fueron derribadas. Porque Dios no nos pide lo posible. Lo posible es cosa nuestra y Él se compromete a hacer lo imposible. Y cuando le creemos a Dios, da igual que tengamos poca cosa, porque cuando todo lo que tenemos o somos lo ponemos en sus manos, Él obra el milagro, y de poco Él hace mucho. Por eso, que nadie le engañe. Que mire, el enemigo es especialista en engañar. El enemigo es especialista en generar baja autoestima en las personas. El enemigo es especialista en decir, bueno, yo no tengo estudio, yo no soy como ese predicador, yo no soy como este otro, yo no tengo un buen trabajo, tengo muy poquita plata. El enemigo es especialista en generar baja autoestima en las personas. No se deje engañar por el enemigo. Recuerde que usted es una pieza única, especial, con el valor de lo irrepetible, y recuerde que Dios tiene para usted, mire lo que le digo, cada uno de ustedes tiene un ministerio que cumplir. Sea en su casa, sea en su papel de madre, de esposo, de esposa, de hijo, de hija, como trabajador en el área en la que usted esté. Allá donde el Señor nos pone, hay un ministerio que es el de ser íntegros, para que otros vean que los cristianos sí somos gente consecuente y que hay esperanza en medio de un mundo complicado. Por eso Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en la que tenemos que resplandecer como luminares en este mundo. Un luminar es una estrella. Y para que una estrella brille, lo que se necesita es oscuridad. Y cuanta más oscuridad, más brilla la estrella. Así la iglesia y las estacas, que son cada uno de ustedes en sus familias, son las encargadas de proveer luz y esperanza a un mundo caído, a un mundo sombrío y a un mundo que literalmente se está deshaciendo, sin valores, sin moralidad. Somos usted y yo, la iglesia de Cristo. De manera que el pueblo hebreo, miren qué cosa tan impropia, unas vocecitas que tenían y las trompetitas, y con eso logran derribar las murallas de Jericó. ¿Recuerdan a Moisés? Por empezar un poco atrás, Moisés, usted sabe, fue adoptado por la hija de Faraón. Era hijo de la hija de Faraón. Moisés fue educado en palacio. Moisés era probablemente el sucesor del Faraón, porque el Faraón tenía hijas
no hijos varones, y daban preferencia al varón. De manera que probablemente Moisés estaba destinado a ser el hombre más poderoso de la tierra, porque en aquellos tiempos el imperio egipcio era el más poderoso de la tierra. Pero un día Moisés ve cómo a uno del pueblo hebreo un egipcio lo está azotando. Y se le sube, se le enciende el furor, se va contra el egipcio y lo mata. Lo mata. Y se tiene que ir al desierto por 40 años. Miren, la palabra dice que el hombre más manso de esta tierra fue Moisés. Y uno dice, ¿pero cómo? Si el tipo no le bastó nada más que ver cómo golpeaban a uno del pueblo hebreo para acabar matando al egipcio. ¿Saben dónde aprendió Moisés mansedumbre? En el desierto. 40 años. Claro, cuando mencionamos la palabra mansedumbre, a veces la entendemos mal, ¿eh? A veces mansedumbre se identifica con una persona, bueno, decimos de un perrito, al menos en España, ¡qué manso! Cuando tiene el rabito ahí entre las piernas, las orejitas gachas, le digo, ¡qué manso el perrito! Eso no es mansedumbre. La palabra mansedumbre no tiene que ver con una persona apocada, como muy humilde, no tiene nada que ver con eso. ¿Ustedes tienen por aquí una lapicera? ¿Alguien me puede prestar una lapicera? Échenme una para acá. Gracias, linda. Miren. Esto que ustedes ven, literalmente, es mansedumbre. Es decir, una persona que no tiene una ira excesiva, pero tampoco una pasividad absoluta. Una persona que está al control, que tiene dominio propio, que gobierna bien su voluntad. Esto es mansedumbre, bíblicamente hablando. Y usted y yo somos llamados a no tener una pasividad absoluta, pero tampoco una agresividad, ¿verdad? A ser personas equilibradas, controladas, que tengamos dominio propio. ¿Era tuyo? Ahí va, mira, te lo lanzo. Bueno, se lo lanzo al pastor, que seguro que lo agarra bien. Ahí va. ¡Ay, casi, Diego! Entonces somos llamados a ser mansos, a tener un espíritu de control en nuestras vidas. De manera que Moisés aprende mansedumbre en el desierto, siendo moldeado por Dios a lo largo de 40 años. Moisés abandonó todo el ropaje real, todas las posesiones que tenía en palacio. ¿Usted sabe lo único que tenía Moisés? Una vara. Era lo único que tenía. Dios mío, qué impropia una vara para derrotar al pueblo egipcio. Qué impropia una vara para abrir las aguas del Mar Rojo. Qué impropia una vara para sacar agua de la peña de Oreb. Y lo único que tenía Moisés lo puso en las manos del Señor, una vara. Y con la vara Dios obró el milagro. Abrió las aguas abrió las aguas del Mar Rojo. Con la vara sacó agua de la peña. ¿Se dan cuenta? Poco. Si lo ponemos todo en las manos de Jesús, es siempre mucho. Porque usted hace lo posible y Dios hace lo imposible. Usted tiene que ser ambicioso para las cosas de Dios, no para otros aspectos. No en tener plata, tener estudio, para eso no hay que ser ambicioso. Hay que ser ambicioso para las cosas del Señor. Porque Dios tiene una figura perfecta para cada uno de ustedes, tiene un molde perfecto para cada uno de ustedes y quiere que poquito a poco usted sea moldeado y formado a la imagen que Él tiene de usted. Esa es la idea y hacia allá vamos si nos dejamos moldear por Dios, ¿verdad? Bueno, recuerdan a David, ¿verdad? ¿Saben lo que tenía David? Miren, usted sabe la historia, David era el menor de 8 hijos, de pronto, contra todo pronóstico, lo declaran que es el ungido de Jehová, y David, antes de ser proclamado rey, va allí a enfrentarse con el gigantón, con Goliat, ¿verdad? David era un muchachito, y aquel tipo inmenso, Goliat,
estaba pertrechado con lo mejor de lo que había, en armaduras y en lanzas y en escudos, se iba a enfrentar con David. Y el rey Saúl, en un intento muy humano pero no válido, pues lo equipa también con lo mejor de sus armaduras, pero el pobre David con aquello casi que ni podía andar. No, porque en realidad lo único que sabía hacer David era coger piedrecitas por ahí por el río y ponerlas en su honda. Y cuando venía por ahí algún animal a molestar las ovejas de su papi, entonces David lanzaba la honda. Era lo único que sabía hacer. ¿Usted se da cuenta qué impropia una honda para enfrentarse a un tipo inmenso, pertrechado con lo mejor de la armadura de la época? ¡Qué impropio! Claro, lo bueno del asunto es que el tipo era tan grande que David no podía fallar. Ahí puso la piedrita y la lanzó. Y lo derribó con una piedra. Porque poco en las manos de Dios es siempre mucho. Mucho. Cuando la tentación de los 5.000, ¿sabe lo único que tenían aquella multitud? 4 panes y 2 peces. Dios mío, ¿cómo iban a alimentar a más de 5.000 personas que había allí? Muchas más. Cuando dice 5.000 se refiere solo a varones, había muchas más. Pero cuando traen lo poco que tienen delante de Jesús y Jesús ora por los alimentos, no solo bastó para dar de comer a la multitud, sino que aún sobró. Porque Dios, usted sabe, Dios no nos da en abundancia. Dios va un paso más. Dios nos da en sobreabundancia. Mire, Dios quiere trabajar en su vida de forma especial, con su nombre y con su apellido. Y quiere que usted nunca se olvide que Él tiene un modelo preparado y que usted tiene que llegar a completar ese modelo y tiene que dejarse moldear por el alfarero santo. Tiene que orar, tiene que leer, tiene que practicar la palabra, tiene que cumplirla, tiene que vivirla. Un día una niña tuvo una pesadilla y entonces llamó a su mamá en la noche y la mamá llega y la abraza y le dice: hijita mía, no te preocupes, que Dios está siempre contigo, no tienes que tener miedo. Y la niña le dice: ya lo sé, mami, pero es que a veces necesito ver a Dios con piel sobre él. ¿Y sabe algo? Usted y yo somos el cuerpo de Cristo y por lo tanto la piel de Dios. Cuando usted abraza a un hermano, es Dios quien abraza. Cuando usted trae una palabra de ánimo a un hermano, es Dios quien anima. Cuando usted visita a un enfermo o a alguien que ha pasado por una prueba muy dura, es Dios quien visita. Porque el cuerpo de Cristo, la manifestación visible de Dios en este mundo, es a través de su cuerpo, que es la iglesia. Por eso usted es un privilegiado y puede llevar palabras de bendición y palabras de ánimo en un mundo que no tiene esperanza, en un mundo caído, donde la gente, como no tiene ideales ni fe en el futuro, vive en el presente y lo quieren vivir rápido. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Usted y yo, a este mundo caído, tenemos mucho que decirles, tenemos mucho que darles. Pero lo poquito que somos, por impropio que pueda parecer, hay que ponerlo todo delante del Señor. Y Él obra el milagro, amados. Él obra el milagro. Y esa es la realidad. Ustedes saben que el tabernáculo tenía 2 partes principales: el lugar santo, ¿verdad?, y el lugar santísimo. Y recuerdan la historia de Marta y María, ¿verdad? De pronto llega Jesús a la casa de Marta y María y claro, Marta andaba afanada, andaba por ahí preparando la comida, limpiando, porque la hospitalidad oriental exigía que al invitado había que darle máximos honores. ¿Ustedes creen que lo que hacía Marta era malo? ¿Qué piensan?
No, amados, no era malo, era bueno. Lo que hacía Marta era bueno, pero no era lo mejor. ¿Sabe qué era lo mejor? Lo que hacía María. ¿Recuerda qué hacía María? Sentarse a los pies de Jesús, porque no hay lugar más alto, no hay lugar más grande que estar a sus pies. Y cuando usted ora, la misma presencia de Dios, como una rama de olivo verde, brota en su vida, produciendo el dulce fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Usted tiene que escoger entre lo bueno y lo mejor. Mire, el mundo, los no creyentes, tienen que escoger entre lo bueno y lo malo. Usted y yo no, como creyentes. Usted y yo, como creyentes, tenemos la responsabilidad mucho más alta. Tenemos que escoger entre lo bueno y lo mejor. Lo que hacía Marta era bueno, pero no era lo mejor. Y lo mejor es sentarse a los pies de Jesús. Entonces el tabernáculo tenía dos partes bien diferenciadas: el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Alguno de ustedes sabe qué 3 muebles había en el lugar santo? ¿Alguno de ustedes sabe eso? Algunos dicen que no. Yo les digo, en el lugar santo, el tabernáculo, había una mesa con 12 panes, uno por cada pueblo de Israel, simbolizando la comunión del pueblo. Había un pequeño altar con incienso, que continuamente se quemaba el incienso. Sí, porque cuando un hombre cometía un pecado, bajo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, tenía que ir a la entrada de la carpa, a la entrada de la empalizada, donde dentro estaba la carpa, y tenía que comprar una paloma, un carnero, un animal, para expiar el pecado que tenía. Compraba el animal, aquel animal lo sacrificaban en el altar del holocausto. Miren, lo sacrificaban con piel, con entrañas. Allí subía un olor desagradable. Ese olor era símbolo del pecado que allí se estaba quemando. Luego el levita se lavaba las manos y entraba al lugar santo, donde estaba la mesa con los 12 panes de la proposición, donde estaba el altar que quemaba incienso, y ese incienso, el humo, subía a la presencia de Dios, ya como símbolo del pecado expiado, símbolo de santidad. Y el otro mueble que había era un candelabro, la menorá, un candelabro con 7 brazos de oro puro, 38 kilos de oro puro, simbolizando a Cristo como la guía y como la luz divina. El lugar santo es tipo de la iglesia. En la iglesia también tiene que manifestarse la unidad de todo el pueblo de Cristo. En la iglesia tenemos que seguir la luz que nos muestra y en la que nos guía la presencia de Cristo. En la iglesia tenemos que tener una vida de oración que hable de santidad. ¿Ustedes creen que ir a la iglesia es bueno? Claro que es bueno, pero les cuento algo: no es lo mejor. ¿Saben dónde estaba lo mejor? En el lugar santísimo. Porque cuando Cristo muere, recuerden que en el lugar santísimo solamente el sumo sacerdote, una vez al año, el día de la expiación, el día de Yom Kippur, tenía derecho a traspasar la cortina o velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y una vez al año, en expiación por los pecados de ignorancia del pueblo, el sumo sacerdote entraba allí a la misma presencia de Dios. Y cuando Cristo muere, lo primero que ocurre, el primer gran milagro en el que se cumplen todas las profecías que desde el Antiguo Testamento apuntaban a Cristo, lo que ocurre es que el velo del templo, el velo del tabernáculo, ese se rompe, se cae, permitiendo libre acceso a cada uno de nosotros, que por la gracia de Dios somos hechos
sumos sacerdotes con pleno derecho a entrar en el lugar santísimo. ¿Usted sabe qué había en el lugar santísimo? Había un cofre, se llamaba el Arca del Pacto. Era de madera de acacia recubierta de oro y tenía una tapa sobre la que había dos querubines, dos rangos angelicales superiores, dos querubines mirándose el uno al otro como custodiando la mismísima presencia de Dios. ¿Sabe qué había dentro de ese Arca del Pacto? Había tres cosas: la vara de Aarón reverdecida, una muestra del maná y las tablas de la ley. Miren qué interesante. La vara de Aarón reverdecida era de almendro. El almendro es el árbol que primero florece. En Europa, a final del mes de enero, en pleno invierno en Europa, pleno invierno, con temperaturas bajo cero, el almendro empieza a florecer. Es el árbol que primero florece, anunciando la próxima llegada de la primavera. Y cuando florece, saca unas flores blancas y rosáceas y un olor hermoso, rico. Anuncia la inminente llegada del fruto, porque la fragancia precede al fruto en la naturaleza. Y usted y yo somos grato olor de Cristo, dice la palabra, para acabar produciendo en nuestras vidas el dulce fruto del Espíritu Santo. De nuevo, amor, gozo, paz, paciencia. Ahora bien, ¿usted sabía que de lo que se come se cría? Ese es un refrán en España. De lo que se come se cría. Por ejemplo, a mi papá le encantaba el ajo. Miren, tenía un botecito de ajo en polvo y echaba ajo a cualquier comida. Y le echaba ajo, le echaba ajo. Claro, de lo que se come se cría. En verano, si bien en invierno, como les digo, hay temperaturas bajo cero, los meses de junio, julio y agosto, en España, en Sevilla, por ejemplo, hay temperaturas de 40 y 45 grados. Claro, con tantísimo calor, en la noche uno suda. Y mi papá, que no paraba de echar ajo a cualquier tipo de comida, una mañana de verano, mi mamá va a airear las sábanas. Y cuando se pone a airear las sábanas, le llega ahí un aroma a ajo. Claro, porque de lo que se come se cría. Mi papá tenía ajitis. No paraba de comer ajo. Conocí a un hermano que le encantaba la zanahoria. Mire, llevaba una bolsita de zanahoria picada y allá por donde iba comiendo zanahoria. Usted sabe, la zanahoria tiene una vitamina que se llama la carotena, efectivamente, que es la que provoca también la melanina cuando uno se pone moreno y toda la cosa. Entonces comía tanta zanahoria que de pronto usted lo miraba a lo blanco de los ojos. ¿Adivina de qué color lo tenía? Naranja. Usted le miraba la palma de la mano. Naranja. De pronto alguno lo veía y decía: uy, ¿usted tiene hepatitis o qué? No, no tenía hepatitis, tenía carotitis de tanta zanahoria que comía. Jeremías dice: fueron halladas de mí tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Santiago 1:25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en todo lo que haga. Usted tiene que comer la palabra de Dios. La palabra es para ser comida, para ser masticada, para ser digerida, para que los nutrientes espirituales alimenten su vida espiritual. De manera que un día un misionero nos dice: bueno, ¿qué han comido hoy? Y unos dijeron: bueno, no, todavía no, yo desayuné café con no sé qué, yo tal. Dice: no me entienden ustedes. ¿Qué han comido ustedes hoy? Algunos entendieron que se refería a la palabra, ¿qué habían comido? Y dijeron: bueno, mire, yo comí en Isaías, yo comí en Mateo, yo comí en Lucas.
Y él decía, no, 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 esos son los restaurantes, hay 66, pero ¿qué ha comido usted? Y entonces la gente entendió, pues mire, yo he comido gozo, yo he comido esperanza, yo he comido ánimo, y de lo que se come, se cría, hermanos. Usted tiene que comer cada día la palabra de Dios, porque Cristo dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, ese es bienaventurado y feliz. Y cuando comemos los nutrientes de la palabra, nos alimentamos con la vitamina espiritual. Y entonces eso produce en nosotros la fuerza, la unción, la capacidad de ser de bendición para otras personas, ¿verdad? Entonces, el cristiano tiene que ser o tiene que tener ni agitis ni carotitis, tiene que tener cristitis, porque el que come la palabra de Dios exhala la palabra de Dios. Por eso es importante, amados, que cada día ustedes acudan a los pies del Señor, a la presencia de Jesús, porque solo conectados con Él usted puede tener éxito en todo lo que emprenda, en su papel de padre, de madre, de esposo, de esposa. Bueno, pero seguimos con el tabernáculo, lo que había. Ya hemos visto que había, o estaba, la vara de Aarón reverdecida. ¿Qué más cosas había? Hemos dicho. Estaba una muestra del maná. El maná, cuando el pueblo peregrinaba por el desierto, era el alimento con el que Dios equipaba bajo mínimos al pueblo hebreo. Lo tenían que recoger de buena mañana. Era como una escarcha que caía del cielo con la amanecida. Pero no podían tomar de hoy y guardarlo para mañana, porque entonces criaba gusanos, dice la palabra, porque a Dios no le gusta la comida recalentada. Dios quiere que usted acuda a su presencia cada día. Y así como el maná cada mañana alimentaba espiritualmente al pueblo hebreo en el desierto, cada mañana usted debería de leer la palabra, porque ahí está la fortaleza y el alimento necesario para que usted tenga éxito en el peregrinaje por el desierto de esta vida. Cada mañana. Hay un refrán en España que dice: la primera media hora del día es el timón del resto de la jornada. Y eso lo podemos aplicar en términos espirituales. Miren, no le voy a decir media hora si quiere. Los primeros 15 minutos del día, si usted los pasara orando y leyendo la palabra, eso podía ser el timón en su vida para el resto de la jornada. Qué importante que usted busque a Dios cada día. Y nunca se olvide que su vida cristiana solo se puede mantener con éxito a los pies de Jesús, conectados a la vid, recibiendo de Él el fruto del Espíritu Santo. Y finalmente estaban las tablas de la ley, que simbolizan ni más ni menos que usted y yo tenemos un código ético, tenemos unos valores que honrar, tenemos unas normas que cumplir. Y esta sociedad que no tiene valores, que no tiene normas, donde cada uno hace lo que bien le parece, esta sociedad que es muy parecida a la época de los jueces, cuyo libro finaliza diciendo no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Hoy vivimos en los modernos tiempos de los jueces, pero en medio de esa ausencia de valores y de normas, usted y yo sí tenemos un código ético que cumplir. Usted y yo sí tenemos unos valores por los que vivir. Y le digo algo, unos valores aún por los que morir. Claro que sí. De manera que en la misma presencia de Dios está la vara de Aarón que nos recuerda que hay que llevar fruto para Dios. Porque usted no será conocido por otra cosa, sino por el fruto. Yo no voy a ser conocido por mis libros, por mis no. Seremos conocidos por nuestros frutos. El maná simboliza la necesidad que cada uno de nosotros tenemos como creyentes de acudir diariamente a la palabra de Dios para recibir el alimento espiritual que nos capacite para llevar una vida de integridad. Y las tablas de la ley simbolizan ese código ético, donde tenemos que tener honor, lealtad, honradez, valores que nos diferencien de una sociedad corrompida. Qué importante es, hermanos. Ustedes recuerdan la parábola de las 10 vírgenes. Había 5 prudentes
y 5 insensatas. De pronto, las insensatas se les estaba apagando la luz de su lámpara. Las lámparas de aceite eran de barro, tenían un depósito, un pequeño saliente ahí y una mecha de trapo, y se les estaba acabando el aceite. Y entonces le piden a las prudentes, y estas pues dicen que no, porque si le dan no van a tener para ellas. Total, que las imprudentes tienen que irse a buscar aceite. Y mientras se van, llegó el esposo, y cuando llegaron ya no pudieron entrar en las bodas del Cordero. Miren, tanto a las prudentes como a las insensatas, ambas al principio tenían luz. Las 10 vírgenes tenían luz. ¿Saben por qué? Porque la luz es lo que Dios nos otorga sin ningún esfuerzo por nuestra parte. La luz es la salvación que por el sacrificio de Cristo y gratuitamente usted y yo podemos aceptar. La luz es gratis, aunque haya costado el mayor de los precios para Jesús. Pero el mantenimiento necesario para que la lámpara siga encendida es su responsabilidad. ¿Comprende? Dios le dio la luz. Dios le dio un poquito de aceite para que ahí empiece a haber luz. Usted tiene que mantener esa luz, porque si no la mantiene, tarde o temprano, la luz se va a extinguir, la luz se va a apagar. ¿Sabe lo que le ocurría a una lámpara en aquellos tiempos cuando no tenía aceite, cuando la mecha de trapo no tenía aceite? En vez de luz, ¿usted sabe qué producía? Humo, humo. Así toda persona que en la iglesia no está nutriéndose con el aceite de la palabra, tarde o temprano empieza a echar humo. Humo de críticas, humo de esto no me gusta, porque quien no está involucrado en, lo critica todo. Quien participa y está activo, no lo critica porque forma parte de ello. De manera que el cristiano que no alimenta la lámpara espiritual de su vida, y va consintiendo en que poquito a poco la llama que un día le fue otorgada por gracia se vaya secando, si usted no tiene la responsabilidad de proveerse el aceite diario, que solo se obtiene a los pies de Jesús, leyendo y orando, la llama se va a apagar. Y usted no quiere echar humo. Usted no puede echar humo. Usted tiene que brillar para Cristo. Usted tiene que ser como un luminar que traiga esperanza y que le diferencie de aquellos que no la tienen y que no esperan nada y que por lo tanto solo aguardan el presente. Qué importante. Por eso, amados, en esta noche yo les animo a que consideren varias cosas. Miren, la primera, que nadie les engañe. Recuerden que ustedes son únicos y especiales con el valor de lo irrepetible. La segunda es que usted tiene una responsabilidad muy grande en su vida para mantener la llama encendida. Cuando usted mantiene la llama encendida, ese aceite divino, cuando usted come de la palabra, esos nutrientes espirituales, ese fruto, a usted le capacita para ser un buen padre, una buena madre, un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, una buena hija, porque no es de otra forma, sino a los pies del Señor, que podemos llevar adelante el tono general de nuestra vida cristiana. ¿Están ustedes de acuerdo? Claro, el problema está que cuando traspasen las puertas del templo, llegan ustedes a la realidad cotidiana de su día a día. Ahí es donde tiene que haber cambios, ¿verdad? A mi esposa María del Mar le gusta decir que los cristianos a veces tenemos deficiencia de vitamina A. Claro, unos dicen amor, otros tal, no. Deficiencia de vitamina A. Aplicación. Y nos cuesta la vida misma aplicar, amados. Cantamos, leemos, oramos, memorizamos, pero nos cuesta aplicar, nos cuesta llevar a la práctica. Cuando yo leo, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Cuando yo llego a casa después de leer eso y a mi primer prójimo, que puede ser mi esposa, mi esposo, le digo una palabra con aspereza, o no tengo en cuenta algo que me quiere preguntar mi hijo o mi hija, miren, estoy vomitando la palabra. No me estoy alimentando con los nutrientes que aquí recibo, por eso hay que aplicar.
Todo lo que aquí se recibe tiene que tener su primera aplicación en el contexto del hogar, hermanos, porque el hogar es esa primera estaca que firmemente arraigada va a tensar la cuerda de la carpa que es la iglesia, para que cuando soplen los vientos contrarios, ésta permanezca, porque tiene estacas sólidas, familias arraigadas y cimentadas en amor. ¡Qué importante es! ¡Qué importante! Y miren, ya para terminar, les cuento otra historia. Y con ella vamos a terminar. Yo no voy a pedir que nadie salga aquí para ministrar. Yo voy a orar por ustedes ahí, tal cual, cuando yo termine de contarles la siguiente historia. Dice la palabra, hermanos, en Romanos, que usted y yo somos no vencedores, ¿verdad? ¿Somos qué? Más que vencedores. Entonces dice la palabra, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, dice, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar jamás del amor de Dios que es en Cristo Jesús. De manera que somos más que vencedores. Y yo no entendía bien qué significaba ser más que vencedor. Y entonces un día un amigo me dice, yo te explico. Y me dice, mira, imagínate un combate de boxeo. Y le digo, hermano, pero qué poco espiritual, un combate de boxeo. Y me dice, no, pero si es un deporte bíblico. ¿Acaso la palabra no dice que es más bienaventurado dar que recibir? Digo, Dios mío, luego te enseño algunas cuestiones de teología, aclaramos. Y me dice, bueno, imagínese un combate de boxeo donde se está jugando el campeonato mundial de los pesos pesados. Y entonces hay un cheque de 500 millones de dólares en juego. Usted se imagina, ¿eh? 500 millones de dólares. Es el campeonato mundial de los pesos pesados. Comienza el primer asalto. ¿Y cuántos asaltos tiene un combate de boxeo? 15. Ah, pastor, o sea que usted ve boxeo. Bueno. Comienza el primer asalto. Son dos tipos inmensos, ¿eh? Empiezan a darse de bofetadas. No hay un claro vencedor, las fuerzas están muy igualadas. Llega el 15 asalto y los dos están con el labio, con la ceja, pero en un golpe de gracia uno de ellos ¡pum!, derriba al contrario. Y el árbitro lo proclama, el hombre está medio campeón mundial de los pesos pesados, y le entrega el cheque, amado, 500 millones de dólares. El hombre llega a su casa, toca a la puerta. Cuando su mujer abre la puerta, dice, Dios mío, ¿pero cómo viene? No, porque tiene el labio roto, la ceja partida. Y el hombre apenas puede hablar. Solo acierta a entregarle el cheque a ella de 500 millones de dólares. Cuando la mujer toma el cheque, ¿usted sabe quién fue el vencedor? El vencedor fue él. ¿Usted sabe quién fue más que vencedora? Ella, que sin recibir ni un solo golpe, fue beneficiaria de un cheque de 500 millones de dólares. Claro. Cuando usted traspasa eso a la obra de Cristo, ustedes vieron la película La Pasión de Mel Gibson. Yo solo la vi una vez, es muy dura, es muy dura. Miren, Cristo, amados, fue quien recibió todos los golpes, todas las afrentas, todos los insultos, todos los latigazos, todos los clavos en sus piernas y manos. Él fue quien sufrió y quien se proclamó vencedor. Pero cuando Cristo, por la fe, en la historia personal de amor con cada uno de ustedes, un día le entregó un cheque que es un pasaporte a la salvación y a la vida eterna. Cuando usted por la fe se apropió de ese cheque, Él fue el vencedor, y usted, sin recibir ni un solo golpe, fue hecho más que vencedor. Más que vencedor. Mire, cierre los ojos ahí donde está. Cierre los ojos ahí donde está. Vamos a orar. Se trata de pedirle al Señor que cada uno de ustedes sepa aplicar todo lo que hoy hemos dicho.
Pero antes, no sé si alguno de los presentes quizá no tiene claro si ha recibido el pasaporte a la salvación y a la vida eterna. Quizá alguno de los presentes no tiene claro si es más que vencedor. Si hubiera alguien, y les pido que ahí estén con los ojitos cerrados, cada uno en intimidad con Dios, si en esta noche hubiera alguien que no tiene claro si es un hijo o una hija de Dios, que no tiene claro si es más que vencedor, ahí donde estás yo te voy a pedir que para tus adentros repitas las palabras que yo voy a pronunciar. Padre amado, en esta noche, delante de tu presencia, confieso mi necesidad de ti. Te necesito. Te pido perdón por mis pecados y te pido que entres en mi corazón. Hazme tu hijo. Te necesito. Lléname con tu presencia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Miren, ahí con los ojos cerrados en la presencia de Dios, si usted hoy hizo con fe esa oración, si usted no tenía la certeza y hizo esa oración, simplemente ahí donde está, levante su mano. Levante su mano, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Si usted hizo hoy esa oración para recibir la salvación, mire, yo veo su mano, Dios ve su corazón. Nunca se olvide, si es la primera vez que usted acepta al Señor en su vida, y con una vez le recuerdo basta, su vida puede cambiar a partir de hoy. Créalo, vívalo. A partir de hoy, si usted es una nueva criatura, si hizo la oración con la cual tiene que tener la seguridad de que ahora es aceptado, de que ahora es amado, de que ahora ya es un hijo de Dios, hoy comienza en su vida una nueva historia. Padre, en esta noche, delante de tu presencia, te damos gracias. Gracias por tu Hijo, que un día lo enviaste para que pagara el precio que nos correspondía a cada uno de nosotros, para hacernos más que vencedores, para darnos un futuro y una esperanza. Padre, que ese sacrificio que a ti te costó la vida de tu Hijo, tu único Hijo, no lo abaratemos con una conducta que no conviene. No lo abaratemos diciendo cosas que no convienen. No lo abaratemos no leyendo, no orando, no buscándote a tus pies. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Padre. Ahora, al salir por las puertas del templo y llegar a la realidad del hogar de cada uno, que nos demos cuenta de que somos estacas, que nuestros hogares forman parte de la estabilidad de la carpa que es la iglesia, y que tenemos que honrar a Dios en primer lugar en nuestros hogares. Padre, trae bendición, trae paz, trae unción, trae arrepentimiento a la vida de cada uno de los presentes aquí en esta noche, Dios mío. Hoy venimos contra todo espíritu del enemigo, contra todo ataque, contra toda raíz de amargura. Hoy cortamos toda línea generacional de maldición establecida en las vidas de cada familia aquí representada. Hoy declaramos que tu presencia se va a hacer manifiesta en la vida de cada persona aquí representada. Padre, trae tu paz, trae tu unción, trae tu bendición y llena las vidas y los corazones de cada uno de los presentes. Que nunca nos olvidemos, Padre, que separados de ti nada podemos hacer. Que aprendamos a acudir a la fuente cada día para beber el agua santa y divina de tu palabra, para orar y para que tú crees en nosotros un carácter santo y puro que nos capacite para hacer frente a una vida difícil y a un mundo complicado. Sin ti no podemos, Padre. Bendícenos en esta noche. Llévanos con bien a nuestros hogares. Y gracias por tu presencia asegurada. Y porque un día, más tarde o más temprano, tú vas a venir, Padre, como el novio perfecto y engalanado, a buscar a tu iglesia, que somos cada uno de nosotros, la novia del Cordero, la esposa, para participar eternamente de las bodas del Cordero. Hasta entonces,
que tu autoridad, tu unción y tu presencia nos acompañen. En el nombre poderoso y precioso de Jesús. Amén y amén. Amados, que Él les bendiga.